6, versículos 30 al 44. Marcos 6, versículos 30 al 44, donde vamos a ver la increíble provisión de Jesús. La increíble provisión de Jesús. Los seres humanos siempre tenemos necesidades. Necesidades de algún tipo. En alguna ocasión son necesidades sentidas o apetecidas, pero que no son verdaderas. Incluso se puede clasificar de necesidad una preferencia o incluso un lujo. Hoy en día cada vez llamamos necesidad a más cosas que realmente no son. En realidad, aunque pocas cosas son realmente necesarias, sin embargo, sí que hay necesidades verdaderas y básicas que toda persona tiene. Por naturaleza, somos personas necesitadas. La realidad es que las verdaderas y más importantes necesidades del ser humano solo las puede satisfacer el Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a ver la increíble provisión de Jesús por medio del estudio de uno de los episodios más conocidos de su vida, la alimentación de los 5.000. Abramos nuestra Biblia en Marcos capítulo 6, versículos 30 al 44, donde vamos a observar esta mañana la increíble provisión de Jesús. La increíble provisión de Jesús, tanto espiritual como material. Fijémonos, versículo 30 del capítulo 6 de Marcos comienza diciendo así: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado, y él les dijo: venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado, pero la gente los vio partir, y muchos los reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron le dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5.000 hombres. Este episodio de la alimentación de los 5.000 que acabamos de leer se enfatiza especialmente en los evangelios. Aparece en los 4 evangelios. Lo vemos en Mateo capítulo 14, Lucas capítulo 9, Juan capítulo 6 y aquí en el capítulo 6 de Marcos. Es enfatizado de tal manera que solo hay otro milagro aparte de este que se relata en los 4 evangelios: la resurrección de Cristo. Este relato repetido, significativo en los 4 evangelios, presenta a Jesús como proveedor. Jesús como proveedor de las necesidades del hombre. Un proveedor de las necesidades físicas, como queda claro por medio del milagro de la alimentación de los 5.000. Pero igualmente un proveedor de las necesidades espirituales, un aspecto a menudo pasado por alto en este pasaje. Comencemos observando la increíble provisión de Jesús, en primer lugar por medio de su compasiva provisión espiritual. Su compasiva provisión espiritual.
Esto lo vemos en los versículos 30 al 34. Proveyó para las necesidades espirituales de las gentes y lo hizo especialmente de dos maneras. Por medio del envío de sus apóstoles a predicar, versículos 30 al 32, y por medio de su propia enseñanza, versículos 33 al 34. Vemos que Jesús compasivamente proveyó para las necesidades espirituales. Comencemos observando cómo su compasiva provisión espiritual la vemos por medio del envío de sus apóstoles a predicar. En los versículos 30 al 32 notamos que los apóstoles de Jesús regresan de su primera misión ministerial temporal. Él les había enviado de dos en dos, versículo 7. Les había enviado a predicar el arrepentimiento de sus pecados, versículo 12, proclamando el evangelio del reino. Y después de un tiempo, no sabemos con certeza, semanas, incluso podría ser algún mes, regresan de su primera misión temporal. Exactamente, el versículo 30 nos dice, fijémonos, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Tras este tiempo por su cuenta, cumpliendo la misión encomendada, se vuelven a reunir con Jesús. Esta reunión sucede al final de su tercer tour de predicación por Galilea, sus últimos días de ministerio en la región, de acuerdo a Juan capítulo 6, versículo 4, poco antes de la Pascua, es decir, a finales de marzo o principios de abril. Y al reunirse lo informan de todo lo que habían hecho y enseñado. Habían ido por las ciudades, por las aldeas de Galilea, y tras semanas o incluso meses experimentando lo que Jesús les había anunciado, rechazo, oposición, al igual que él la había recibido, después de experimentar su cuidado, su provisión, como él les había dicho que iba a proveer para sus necesidades, y luego le recordaría en el aposento alto justo antes de su muerte. Volvían y tenían que contar a su maestro lo que habían hecho, lo que habían enseñado, y así el texto nos lo afirma de manera general. No nos dice los detalles, pero sí que le dijeron todo lo que habían hecho y enseñado durante ese tiempo. Le dan un informe. ¿Cuál es la reacción de Jesús a ese informe? Versículos 31 y 32. Él les dijo, venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Este informe recibe la aprobación de Jesús. No encontramos ningún reproche, sino que les manda descansar. En cierta medida es como en el servicio militar, que ya no es obligatorio, o aquellos que están de guardia, cuando terminan su cometido y lo han hecho bien, se les permite descansar. Han cumplido con su misión. Ya han hecho lo que tenían que hacer. Y entonces se han ganado ese merecido descanso. No hay nada más que hacer por ahora. El ministerio había sido demandante, exigente. No tenían ni siquiera tiempo para comer en su regreso, como nos dice el pasaje. Y Jesús les manda a apartarse a un lugar solitario. La razón era descansar, relajarse. Y para ello se montan en una barca, porque en tierra firme era imposible tener ese descanso por las multitudes que seguían a Jesús. Y van a una barca con el propósito de retirarse a un lugar apartado para desconectar, descansar temporalmente. Este es el inicio del intento de Jesús de pasar tiempo con sus discípulos, de descansar, de invertir en ellos personalmente después de su primera misión temporal, ministerial. Pero no lo van a conseguir y finalmente van a ir de un lado a otro hasta que van a las regiones del norte, en el capítulo 7, a Tiro y Sidón, más allá aún, y pasan meses en un retiro espiritual con Jesús. Este es solo el inicio, es el intento del inicio, pues en realidad no lo consiguieron, como vamos a ver a continuación. Pero para comprender que el envío de las gentes, el envío de los discípulos, el envío concretamente de los apóstoles, fue la compasiva provisión de Jesús a las gentes, hemos de entender por qué les había enviado en primer lugar. ¿Por qué había enviado a los apóstoles?
¿En qué contexto? Les envía a predicar de dos en dos, de lo cual regresan e informan a Jesús. Veíamos el otro día, al final del capítulo 9 de Mateo, en el contexto de este relato también, en el Evangelio paralelo, que Jesús envía a sus apóstoles porque sintió compasión por las gentes. El final del capítulo 9 de Mateo afirma: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión de ellas? Porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es justo después de estas palabras que Jesús les envía. No solo oró, no solo les dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, sino que ellos eran los obreros que iba a enviar, y les envía en primer lugar en esta misión temporal. ¿Por qué? Porque viendo a las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión de ellas? Porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas sin pastor. Su cuidado espiritual era lo que realmente le preocupaba a Jesús. Las multitudes estaban pendientes de comer, de sanidades, de milagros, de expulsiones de demonios, pero Jesús sabía realmente su necesidad principal, y por eso envía a sus discípulos. Los primeros obreros interinos en práctica, los primeros apóstoles. Esta compasión le llevó a suplir su necesidad espiritual y predicar el arrepentimiento y la fe en Cristo. Y esto es lo que es la predicación del arrepentimiento, del Evangelio, de la palabra de Dios. Es la provisión divina para la necesidad fundamental del corazón de los hombres, la necesidad espiritual. Y Jesús proveyó para esta necesidad de manera compasiva, enviando a sus discípulos para predicar el Evangelio a las gentes de Galilea. La predicación es un acto de compasión. Un acto de compasión para suplir las necesidades reales de las personas, ya sean percibidas o no, y por lo tanto es a lo que se han de dedicar los siervos del Señor, así como se dedicaba el Señor y así como envió a dedicarse a sus apóstoles. Hoy en día igualmente hemos de orar que el Señor envíe obreros que prediquen la palabra. Pero no solo hemos de orar, sino que hemos de participar activamente. Todos nosotros de manera general somos obreros a la mies. Hemos de predicar el Evangelio. Hemos de compartir la palabra allí donde el Señor nos ha puesto y confiar en el poder de la palabra y verlo como un acto de compasión. La verdadera compasión no es sanar una herida o dar un pedazo de pan. Eso es compasión. Pero la verdadera compasión es aquel que ve la necesidad espiritual de las personas y ve más allá de lo exterior, porque finalmente las necesidades físicas son temporales, pero la necesidad espiritual es eterna. ¿En qué quieres invertir? ¿A qué le vas a dar importancia? ¿A lo temporal o a lo eterno? La necesidad eterna está por encima de la necesidad temporal. Y así la compasión verdadera va a ver esa necesidad de las almas y les va a hablar de Cristo, les va a hablar del Evangelio, les va a hablar de la palabra de Dios, que es la que sacia la necesidad espiritual de las almas. Y todos de manera general somos obreros a la mies, como seguidores de Cristo. Pero de manera particular el Señor levanta y llama a obreros para dedicarse a ello, para dedicar su vida, como hizo con los apóstoles. Y así nosotros hemos de orar de esta manera. Señor, levanta obreros a tu mies. Obreros es en plural, no sé si lo hemos notado. No, Señor, levanta un obrero y ya estamos servidos, ¿verdad? No, es que la mies es mucha y los obreros pocos. Y hemos de tener esta visión como Jesús tenía. Señor, levanta obreros. ¿Cómo podemos, además de orar, contribuir, colaborar, siendo nosotros obreros, pero a la vez orando y colaborando para que se levanten más obreros de en medio nuestro? Porque esa es la meta, esa es la necesidad. Jesús se dedicó a ello.
observamos su compasiva provisión espiritual por medio del envío de los apóstoles a predicar arrepentimiento del Evangelio. Pero en segundo lugar vemos su compasiva provisión espiritual por medio de su propia enseñanza, por medio de su propia enseñanza. Fijémonos, versículos 33 y 34. Pero la gente lo vio partir y muchos lo reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús muestra en este pasaje su compasiva provisión para las necesidades espirituales de las gentes, no solo enviando a sus apóstoles, que habían regresado a la misión ministerial, sino él mismo enseñándoles por medio de su enseñanza. Este momento es distinto al que hemos visto en Mateo al final del capítulo 9. Están ya en otro lugar, en otro contexto, con otras gentes, pero Jesús de nuevo, cuando ve una gran multitud al desembarcar, tiene compasión de ellos, porque lo mismo se vuelve a repetir, ovejas sin pastor. Ahora observamos el versículo 3, que mientras trataban de irse a un lugar solitario para descansar, la gente no tenía los mismos planes. La gente les sigue y se las ingenian para seguirles. Versículo 33, fijémonos, la gente los vio partir, muchos lo reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Jesús y los apóstoles se suben a una barca, tratan de ir a un lugar solitario, apartado. Marcos no dice exactamente dónde, pero Lucas 9:10, en el pasaje paralelo, afirma que fueron a Betsaida, a la orilla norte del mar lago de Galilea, cerca de la desembocadura este del Jordán. Y las gentes, al verles subir a la barca, vieron la dirección de la barca y les siguieron por tierra, observándoles en la distancia. De hecho, se corrió la voz y de todas las ciudades fueron a Betsaida. De Capernaum a Betsaida por mar hay unos 6 kilómetros, por tierra casi el doble, unos 12. Por esto fueron corriendo y corrieron de tal manera que llegaron antes, aun cuando tenía mayor distancia. Este era el entusiasmo de las gentes por Jesús. ¿Por qué fueron corriendo a ese lugar? Juan 6:2, en el pasaje paralelo, afirma: por los milagros que realizaba en los enfermos. Pensaban que esa era su necesidad. Claro que era una necesidad, pero no era su necesidad principal. Jesús desembarca y no ve enfermos físicos. Ve personas con la gran necesidad espiritual y tiene compasión de ellas. Y entonces comienza a enseñarles muchas cosas, como afirma el versículo 34. Jesús entendió la principal necesidad de las personas espiritual. Tuvo compasión y les empezó a alimentar espiritualmente con la palabra de Dios. Esta es la principal labor pastoral, la enseñanza, el alimento de la palabra. Jesús, como el buen pastor, vio a las ovejas sin pastor y empezó a enseñarles. Eso es lo que puede suplir la necesidad del corazón de las personas. La enseñanza de Dios, y aquellos que servimos a Dios somos tan solo camareros, meseros, que traemos la comida de Dios y la servimos para que el pueblo de Dios se sacie, no con nuestra propia comida, sino que tan solo somos intermediarios, que ponemos esa comida en la mesa para que el pueblo de Dios se alimente, crezca y se goce en su Señor y se goce en su palabra y sea enseñado y reafirmado y animado, pero también corregido, confrontado, exhortado según se vea a la luz de la palabra. Y el Espíritu Santo que habita en el Hijo de Dios hace esa labor por medio de la palabra de Dios, tanto capacitando al predicador para exponer la palabra de Dios, como preparando el corazón del receptor para recibirla y que produzca fruto. Les enseñó muchas cosas, como dice el pasaje. La principal, por lo tanto, y verdadera muestra de compasión espiritual es esta, según Jesucristo: predicar la palabra de Dios.
no es montar una ONG evangélica y tratar de paliar el hambre en el mundo. Claro, tenemos que ayudar al prójimo, hacer bien a todos, especialmente a los de la familia, de la fe primeramente, como dice la palabra. Y esto es principalmente una obligación personal. Los mandatos bíblicos en la Biblia están dirigidos personalmente al creyente en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel. Cuidar de la viuda, del extranjero, del huérfano. Y cada uno tenía que apartar de su propio sustento en los diezmos de aquella época. Cada 3 años tenían que añadir un diezmo extra para la viuda, el extranjero y el huérfano. En el Nuevo Testamento somos llamados, como hijo de Dios, a ayudar al prójimo, al que está a nuestro alrededor. Pero esta es una obligación del creyente. No es un ministerio de la iglesia. Como creyentes tenemos que ayudar al prójimo. Pero como iglesia, esa no es la labor de la iglesia. La labor de la iglesia es proclamar la palabra de Dios para la necesidad espiritual de las personas. Y si se puede ayudar a alguna persona, especialmente a los miembros de la iglesia, lo haremos. Pero primero es la necesidad espiritual. Esta es la verdadera compasión. Así lo hizo Jesús. Jesús no llegó allí y había muchos enfermos. Y había muchos con necesidades físicas. Y no les sanó, sino que primero que hizo, les enseñó muchas cosas. Y así también los apóstoles de Jesús. Esta es la prioridad, esta es la verdadera compasión según Cristo, porque es lo que realmente necesitan las personas. Si estás aquí en esta mañana y no te has arrepentido de tus pecados y confiado en Cristo como Señor y Salvador, es fruto de la compasión que te invito a arrepentirte, que te ruego que te arrepientas de tus pecados, que reconozcas que eres pecador, que tu pecado es una afrenta delante de Dios y que tu pecado te separa del Dios santo y perfecto y que estás muerto espiritualmente, estás muerto en tus delitos y pecados. Clama a Dios, dame ese arrepentimiento, dame esa fe, ayúdame a creer, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor tiene poder para transformarte. El Señor es el que da el arrepentimiento, el Señor es el que te hace ver cómo eres por medio de su palabra, en el poder del Espíritu, y el Señor te muestra a Cristo glorioso con el que verdaderamente puedes satisfacer las necesidades de tu alma, tu Señor y tu Salvador. Si eres creyente, si ya te has arrepentido, si has confiado en Cristo como Señor y Salvador, apuntamos al mismo Cristo, a la misma realidad. No es algo para un momento inicial de la salvación, sino es para el resto de nuestras vidas. Cristo satisface el alma de sus hijos. Cristo es el buen pastor que cuida de su rebaño. Cristo es el que nos guía, el que nos enseña, el que nos corrige. Y hemos de estar asombrados con Cristo, maravillados con Cristo. Y cuanto más le conocemos, más asombrados estamos. Y si cuantos más años estás en el Evangelio, menos asombrado estás con Cristo, es que tal vez no estás en el Evangelio. Porque el creyente verdadero ama a Cristo y cada vez que le conoce más y más le ama, más le exalta, más le adora, más agradecido está por Él y más está dándole gloria y alabanza en su vida, no cuando viene a un culto en la iglesia. Eso es religiosidad. Los seres humanos somos muy buenos para ser personas religiosas. No, si es una realidad de nuestra vida, cada día de la semana, en nuestra casa, de nuestro corazón, en cada circunstancia, vendremos al culto gozosos y seguiremos alabando al Señor junto con otros hermanos y será el resultado de una vida espiritual en Cristo. Él es el que provee para nuestras necesidades. Y teniendo a Cristo, no necesitamos nada más. Hay muchas personas que piensan en Cristo solo como el billete al cielo. Lo utilizo, entro, como cuando entras en el metro, y luego lo puedo tirar. Ya estoy subido al tren. Muy bien, a donde me llevas, donde quiero ir. No es así. Sí, esa es una de las bendiciones de estar en Cristo. Pero imagínate que el cielo fuese el peor barrio de Vigo, pero allí estuviese Cristo. ¿Querrías vivir allí con Cristo por la eternidad? ¿Solo querrás vivir con Cristo
por la eternidad, donde sea, si realmente conoces a Cristo, y Cristo es glorioso y lo más valioso. No lo que Cristo nos da y lo que hay alrededor de Cristo. La verdadera necesidad de las personas, de todos nosotros, es la espiritual. Y Cristo mostró su compasiva provisión primeramente del lado espiritual, enviando a sus apóstoles y él mismo enseñando la palabra de Dios y el Evangelio. Y el corazón de los hombres no ha cambiado, y Cristo no ha cambiado. Sí, tal vez somos más sofisticados externamente, no llevamos sandalias, no llevamos una túnica, no llevamos un palo en la mano, no llevamos una bolsa a un lado, ¿verdad? Vivimos en mejores casas, en lugar de ir corriendo vamos en coches, que cada vez tienen más caballos y cada vez son más cómodos. Podemos viajar en trenes de alta velocidad, volar alrededor del mundo, podemos con internet estar globalizados y estar al tanto de lo que pasa en los rincones más recónditos de la Tierra. Hay muchos avances y somos mucho más sofisticados que en el primer siglo. Pero el corazón de las personas es el mismo. Y las necesidades son las mismas. Y ni las personas ni Cristo han cambiado. Por lo tanto, nuestro enfoque y nuestro ministerio no ha cambiado y es enseñar la palabra de Dios, predicar a Cristo a todo aquel que podamos. Y esto será una muestra de una verdadera compasión hacia las personas. Según hemos recibido esta compasión, esta misericordia, como leíamos en el Salmo, y según vivimos en ella, agradecidos, y según Cristo es suficiente para suplir nuestras necesidades y todas nuestras necesidades, y confiamos en Él y únicamente, exclusivamente en Él, apuntaremos a los demás gozosamente a Cristo, porque tendremos compasión verdadera, como nosotros hemos recibido compasión. Pero hay un segundo aspecto en este pasaje de la increíble provisión de Jesús, el más conocido. Normalmente los primeros versículos pasan por alto, pero toda la palabra es inspirada por Dios y toda es la enseñanza de Dios. Pero el segundo ámbito también es parte de la palabra de Dios y es su extraordinaria provisión material. Su extraordinaria provisión material, el resto de los versículos desde el 35 al 44. Y en medio de esta exaltación sobrevenida, Jesús también va a mostrar su compasiva provisión material y su extraordinaria provisión al alimentar a toda esta multitud. Lo primero que encontramos en estos versículos, en los versículos 35 al 37, es que no hay comida para tanta gente. No hay comida para tanta gente. El día estaba llegando a su conclusión, versículo 35, era ya muy tarde. Según Mateo 14:15, era la tarde. Y la manera en la que lo expresa está refiriéndose al periodo entre las 3 y las 6 de la tarde, justo antes del anochecer, más cerca de las 6 que de las 3. Así que en algún momento entre las 3 y las 6, probablemente cerca de las 6 de la tarde, en esa región ya estaba a punto de anochecer y era la hora de comer. En realidad aquí está hablando de la cena. Nosotros solemos cenar más tarde, ¿no es así? Sobre todo en España. Pero en la mayor parte del mundo cenan en torno a las 6 de la tarde. Nosotros somos los raros, no el resto del mundo. Cuando viajas un poco te das cuenta. Nadie, salvo los italianos, que somos primos hermanos, y alguna otra excepción por ahí, cenan tan tarde como nosotros. Cualquier sitio del mundo que vayas, la cena es en torno a las 6. Así era en aquel tiempo. Y los discípulos están preocupados, ¿iban a hacer con tanta gente? A esas horas, en un lugar apartado, al final del día. Así que vienen a Jesús y le dicen, fijémonos, versículos 35 y 36. Sus discípulos se le acercaron diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Los discípulos describen la situación y lo describen bien. Es tarde, se nos echa la noche encima, no hay nada alrededor, cerca, estamos en un lugar solitario en las proximidades de Betsaida, pero no en Betsaida, y los discípulos le proponen a Jesús la solución más racional. Despídelos, mándalos a las poblaciones circundantes, y así pueden comer algo, porque ya es hora para comer. Era un plan razonable, y más con tanta gente. Cualquiera en su sano juicio hubiera pensado de igual manera.
Pero Jesús piensa de otra manera. No porque no estuviese en su sano juicio, sino porque estaba pensando de acuerdo a su conocimiento del Padre y al poder que él tenía como Dios hecho hombre. Tiene otra perspectiva y le responde. Fijémonos en el versículo 37. Dadles vosotros de comer. Me imagino la cara de los discípulos en aquel momento. ¿Cómo vamos a darle nosotros de comer? No tiene sentido. ¿Cómo vamos a proveer para tanta gente? Pongámonos en la piel de los discípulos. Todas las preguntas que vieron recorrer su mente en cuestión de segundos. No hay nada alrededor. Hay una gran multitud. No tenemos comida. De hecho, Jesús les está probando. Juan 6:6, en el pasaje paralelo, nos dice que su interacción en un primer momento fue con Felipe, concretamente, y que le estaba probando. Estaba probando su confianza en Jesús, no en sí mismo. Pero los discípulos estaban mirando a sí mismos y a las circunstancias, no a Jesús. Así que la pregunta de Felipe la encontramos en el versículo 37. ¿Quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Es una pregunta retórica. Le está diciendo, por medio de esta pregunta, ¿estás loco? A ver si he entendido bien. Primero, no hay nada alrededor. Quieres que vayamos, lo cual, entre que vamos y venimos, ya se habrá hecho de noche, es mucho más fácil que la gente vaya en una dirección, incluso comerán antes. Pero segundo, aunque nos diera tiempo de ir y volver, ¿cómo vamos a traer toda esa comida? ¿Y cómo vamos a conseguir el dinero necesario para comprar pan simplemente? Porque para darles de comer, hizo un cálculo rápido mental, Felipe parecía que tenía dotes empresariales, y le dijo, 200 denarios de pan, ¿te das cuenta lo que costaría alimentar a esta multitud? Bueno, nosotros no utilizamos denarios y puede parecernos una cantidad no excesivamente alta, ¿verdad? Pero cuando hacemos el equivalente nos daremos cuenta de que era mucho dinero. Un denario era el pago por el jornal de un día de trabajo del trabajador medio. Así que 200 denarios era el equivalente a un sueldo de 8 meses de trabajo. Toma el sueldo que tengas, un sueldo medio, y tienes que juntar 8 meses para dar de comer a toda esa multitud. Esto es más caro que una boda en Galicia, ¿verdad? Mucha comida, mucho dinero, 8 meses de trabajo, humanamente hablando, era imposible. Una locura, no tenía sentido. Jesús estaba probando su confianza en Él. Les estaba probando. Él es el soberano sobre cielos y tierra. Él es el que provee para las necesidades materiales según cree conveniente. Y todos podríamos probablemente afirmar cómo Dios provee y ha provisto para nuestras necesidades materiales. Lo está haciendo, aunque no sea en ocasiones de una manera milagrosa o sobrenatural. Él lo hace por medio de un trabajo, Él lo hace por medio de la provisión de aquello que tenemos. Todo viene de Él, todo nos lo da Él. Pero seguramente todos hemos vivido en ocasiones momentos en los que se ha hecho aún más palpable la provisión del Señor. Yo lo he vivido en muchas ocasiones, especialmente a raíz de dedicarme al pleno tiempo a la obra y al ministerio, y anteriormente yendo a formarme en el seminario sin tener los recursos, pero haciendo todo lo que estaba en mi mano y confiando en el Señor. Y podría contar muchas historias. Ahora, recuerdo en una ocasión cuando nos habíamos mudado de casa. Habíamos dejado el apartamento, iban a nacer nuestra segunda hija, ahora ya tenemos 3, y necesitábamos un lugar más espacioso. Bueno, realmente no lo necesitábamos, pero nos vendría bien un lugar más espacioso. Y entonces surgió una oportunidad y nos mudamos a un lugar más amplio, con más habitaciones. Y entonces, después de mudarnos, tuvimos que llenar el depósito de gasoil. Justo en el invierno, era noviembre y diciembre. En León hace bastante frío. Aquí hace frío, pero no tanto, ¿verdad? Aquí llueve más.
Así que sin gasoil que encienda la calefacción no puedes pasar el invierno. Y no teníamos dinero para llenar el depósito de gasoil. Acabamos de formalizar esta hipoteca, he invertido todos nuestros ahorros para empezar y de repente nos encontramos el depósito de gasoil vacío. Así que esperamos en el Señor y no podíamos encender la calefacción en pleno invierno en León. Justo esos días, sorprendentemente hablando, pero providencialmente, desde una perspectiva divina, sucedió lo que nunca sucede. El banco me devolvió dinero. ¿Te ha pasado eso alguna vez? A mí me pasó esta vez. Y más en una hipoteca. De hecho, la chica me dijo, esto nunca nos pasa. Hemos calculado mal y te tenemos que devolver dinero. Justo nos devolvió el dinero necesario para llenar el primer depósito de gasoil y no pasar frío ese invierno. Pero el Señor provee de maneras más sencillas y menos sorprendentes. Nos gustan estas historias, ¿verdad? Pero es que el Señor está proveyendo para tu vida hoy en día. Él está proveyendo por medio de maneras naturales y sobrenaturales si hace falta. Dios es el proveedor. En muchas ocasiones pensamos que no hay salida, y tal vez humanamente hablando no hay salida, pero hemos de confiar en Dios. Hemos de confiar en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Sí, hemos de ser responsables, hemos de hacer todo lo que está en nuestra mano, hemos de ser buenos administradores de lo que Él da, hemos de ser buenos trabajadores, pero en muchas ocasiones va más allá de lo que podemos hacer. Y siempre hemos de confiar en el Señor y proveerá de acuerdo a nuestras necesidades, conforme a su buena voluntad. Y si no provee, no lo necesitamos realmente. Lo que necesitamos es crecer más en nuestra confianza y sumisión a Él y sus planes y lo que nos da. En ocasiones esperamos tener más y en realidad no estamos preparados para tener más provisión material. Porque no seremos buenos administradores, no la usaremos sabiamente, o tal vez eso nos apartará de confiar en el Señor y empezaremos a confiar en nuestro buen trabajo que nos han ascendido o en nuestro mejor sueldo y no estamos preparados. El Señor le importa nuestro corazón, puede proveer lo que quiera, puede darnos inesperadamente aquello que ni nos imaginamos, si Él quiere y si está en su voluntad. Pero si no es así, hermanos, tengamos contentamiento. Pablo lo vivió de esta manera. En Filipenses capítulo 4 les dice, he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no lo hemos de sacar de contexto y tenerlo como versículo lema y usarlo cada vez que no podemos hacer algo. Hoy no me siento como levantándome de la cama. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me va a levantar. Hoy no puedo correr 100 metros en 10 segundos, ni hoy, ni ayer, ni nunca, pero bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a correr 100 metros en 10 segundos. No, eso tiene un contexto. ¿Cuándo afirmó que Cristo le fortaleció y que pudo enfrentar esas circunstancias? El contexto dice, cuando viví en abundancia económica y cuando viví en escasez económica y todo lo del medio, ese es el todo. Todo puedo vivir en abundancia y en escasez, lo puedo en Cristo que me fortalece. Me fortaleció en la abundancia, me fortaleció en la escasez. No hay nada malo en que el Señor te bendiga económicamente. En ocasiones tenemos esta idea, por la influencia religiosa, cultural de nuestro país, de que ser pobre es más espiritual. No necesariamente. No. La Biblia no nos llama a hacer un voto de pobreza. Lo que la Biblia nos llama es a no poner nuestro corazón en las riquezas, ni en el dinero, ni confiar en ello. Pero si el Señor lo provee, el Señor proveyó a grandes hombres de la fe a lo largo de las Escrituras, con fortunas que Él dio, que Él quitó. Job, por ejemplo, era el hombre en aquel tiempo probablemente más rico de la tierra. El Señor lo quitó, porque Satanás dijo, claro, ¿cómo no va a confiar en ti si le das todo lo que quiere? Tiene todo, es fácil confiar en Dios, teniéndolo todo, yendo la vida bien. Pero Dios conocía su corazón y le dijo, mira, puedes probarle, pero no toques su vida. Su vida no la tocó, tocó todo lo demás. Su familia, sus posesiones, sus hijos,
Le dejó a su esposa, que en realidad fue un martirio porque lo machacaba ahí. No es que sean las esposas así, sino en este caso particularmente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucedió? Él supo vivir Job en la abundancia, bendiciendo a Dios, y en la escasez, bendiciendo a Dios, porque su corazón no estaba en lo que Dios le daba, sino en Dios. Y es ahí donde debemos de estar, hermanos, preguntarnos, ¿dónde está mi corazón? Porque a veces podemos ser pobres, económicamente hablando, pero nuestro corazón está en las riquezas, en el dinero, y pensando, si tuviera más dinero me iría bien, y estamos pensando todo el día en el dinero. O podemos tener abundancia y realmente confiar en el Señor, o a la inversa, de las dos maneras. El asunto es dónde está nuestra confianza, y estamos satisfechos con lo que Dios permite, con lo que Él ha provisto. Esto es parte de la soberanía de Dios. Él en su providencia nos da hoy en día lo que necesitamos. Gracias a Dios por ello. Pongamos nuestro corazón y nuestra confianza en Él y usemos sabiamente lo que Él nos da. Ahora, en este episodio de la alimentación de los 5.000, Jesús se muestra como el extraordinario proveedor material y transforma esta situación humanamente irracional e imposible. De no hay comida para todos, pasamos a comida más que de sobra para todos. Lo vemos en los versículos 38 al 44. Jesús interactúa con sus discípulos, versículo 38, investiga cuánta comida hay. Jesús dice, ¿cuántos panes tenéis? Y les manda ir a ver. Id y ved. Los discípulos, después de obedecer a Cristo, regresan, le informan, 5 panes y 2 peces. De hecho, Juan 6, versículos 8 y 9, nos da más detalles. Es Andrés quien le dice a Jesús que hay un muchacho con 5 panes y 2 peces. En realidad era la cena del niño, y no eran 5 barras y 2 peces grandes, que tampoco hubieran llegado, sino que era la porción del niño, que eran 5 panecillos y 2 pececillos. Y con la cena de un niño, con la porción de un niño, Jesús dice que es suficiente para dar de comer a todos. Y les manda a sus discípulos organizar a la gente, versículos 39 y 40. Los manda a recostarse por grupos sobre la hierba. Los distribuye en grupos de 50 y 100 personas, versículo 40. No les va a despedir. Los apóstoles ni siquiera van a ir a buscar comida, ni siquiera van a necesitar 200 denarios, sino que con 5 panecillos y 2 pececillos, la porción de un niño, Jesús va a proveer. Así que después de montar este camping improvisado, ¿qué hace? Bueno, versículo 41, oró, bendijo los alimentos, tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y los bendijo. Y después de orar por los alimentos, ¿qué hace? Lo que hacemos todos, comió, ¿verdad? Versículo 41, segunda parte, partió los panes, los dio a los discípulos, repartió los 2 peces entre todos y comieron, versículo 42. Todos, fijémonos, todos comieron. No solo todos comieron. ¿Qué dice el versículo 42? Se saciaron, es decir, ya no tenían ganas de comer más. Es lo que me pasa a mí cada vez que vengo a Galicia. Me sacio realmente. Voy a volver a casa y voy a pasar una semana de ayuno. Porque realmente se come bien en Galicia y se come abundantemente. Bueno, esto fue similar. Se saciaron. ¡Qué increíble!, ¿no es cierto? ¡Qué asombroso! Todos comieron con 5 panes y 2 peces. Y debemos de pensar, bueno, se saciaron, se lo dieron de comer todo. No. Versículo 43. Se recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. No solo comieron hasta que se hartaron, sino que además sobró. Como concluye el versículo 44, con 2 peces y 5 panes dieron de comer a 5.000 hombres, porque no contaban las mujeres y los niños, pero había mujeres y niños. Así que, con que hubiese una mujer y un niño por cada hombre, lo cual no sería extraño, habría 15.000 personas. Probablemente había entre 15.000 y 20.000 personas al menos, que con 5 panes y 2 peces, Cristo dio de comer. Hemos de acudir a Cristo. Pensamos que este es un relato de la Biblia
y que Cristo ya no tiene poder para proveer para nosotros. Él es el creador. Él es el sustentador de los cielos y la tierra. A Él le pertenece todo. Él hace salir el sol sobre buenos y malos, llover sobre justos e injustos, como Mateo 5:45 afirma. ¿A quién vas a acudir? ¿De quién vas a depender? De la provisión necesaria y oportuna. Solo de Cristo. Tanto de la provisión espiritual como de la provisión material. Porque Él provee increíblemente, no solo en aquel tiempo, sino hoy en día. Nuestra fe en ocasiones es probada. Y el Señor en circunstancias permite escasez física. Tal vez permite que perdamos un trabajo o que tal vez perdamos algún tipo de posesión o incluso que tengamos una enfermedad grave y que sucedan cosas que nos muestren necesidades físicas reales. ¿A quién vamos a acudir? ¿En quién vamos a confiar? Porque en el fondo está siendo probada nuestra confianza en Dios. Dios puede cambiar con un chasquido de dedos la situación en el momento que Él quiere, pero Él está trabajando en nuestra vida para confiar en Él y confiar en Cristo Jesús. Esto fue lo que hizo con Abraham. ¿Recordamos a Abraham cómo fue probado en Génesis 22? Y su hijo le preguntó de camino al sacrificio: ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué contestó Abraham? Dios proveerá. Dios proveerá. Y Dios proveyó en el último segundo. Abraham ya estaba dispuesto, confiaba tanto en Dios que estaba dispuesto a sacrificar al hijo que le había dado, aquel que era la esperanza y que se iban a cumplir promesas a lo largo de su linaje para él y para todos los que vendríamos después, hijos en Abraham. Y él estuvo hasta el último segundo dispuesto a confiar en Dios, sacrificando a su propio hijo. Y a su hijo le dijo: Dios proveerá, y realmente confiaba en ello. Y Dios proveyó. Y llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor quien provee. El Señor quien provee. El Señor provee. Provee para nuestras necesidades materiales, pero provee también para nuestras necesidades espirituales. Y en Él es en el único que podemos ser saciados, descansar, confiar. Justamente después de este milagro asombroso, cuando las multitudes se fueron y supuestos seguidores abandonaron a Jesús, Jesús les pregunta a sus apóstoles, al día siguiente de este milagro asombroso, ese es el contexto, al día siguiente, ¿queréis iros vosotros también? Juan 6. Pedro y los apóstoles habían entendido la lección. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ven a Jesús. Confía en Él para tu salvación, pero confía en Él para tu vida, para el resto de tu vida, para tus provisiones, tanto físicas como espirituales. Él es el increíble proveedor. Y alabémosle juntos, hermanos, por su extraordinaria provisión material, pero sobre todo por su provisión espiritual, muriendo en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día y ahora esperando a que Él venga o nos lleve a su presencia. Acudamos a Él, el increíble proveedor, el Señor Jesucristo. Vamos a orar juntos. Señor, tú eres el que provees para nuestras necesidades y aún más allá de nuestras necesidades. Tú eres el que sostienes nuestra vida, el que provees los alimentos, la ropa, el calzado, aún cuestiones más allá de necesidades, el que nos das un hogar, la familia, un trabajo, Señor, el que mantienes este mundo en órbita, que provees el oxígeno necesario, mantiene nuestro corazón palpitando y nuestro cuerpo en movimiento, Señor. Tú eres el sustentador, tú eres el proveedor.
En ti se sostienen todas las cosas. Y Señor, queremos venir con esa perspectiva bíblica para confiar en ti, confiar plenamente en ti para todas las necesidades, las materiales, pero también las espirituales. Tú eres el único que puedes perdonar pecados. Tú eres el único que puedes justificar, que puedes hacernos tus hijos, que puedes reconciliarnos con Dios. Tú eres el único que puedes santificarnos por tu palabra en el poder de tu Espíritu. Tú eres el increíble proveedor. Y Señor, te exaltamos como tal. Jesucristo, el Señor, Salvador, proveedor de los hombres. Y Señor, queremos confiar más en ti. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, y apuntar a otros a Cristo, al glorioso Cristo, que satisface el alma y provee para las necesidades físicas. Señor, te alabamos por ello. Que animes a tu pueblo en esta mañana a confiar en su Señor y Salvador, el pastor del rebaño. En el nombre de Jesús oramos. Amén.